Saludos y bienvenidos a todos los que estén viendo esta mesa sobre cultura y sostenibilidad. Quería naturalmente comenzar dando las gracias a la Fundación Casa de México en España por haber organizado esta mesa y por haber convocado a estos invitados muy bien seleccionados para el tema del que vamos a hablar. Quería felicitar especialmente a la Casa porque en estos momentos son más necesarios que nunca estos espacios de conversación, estos espacios de reflexión y estos espacios que ayudan a dar visibilidad a temas como este que no solo están en la agenda, sino son absolutamente imprescindibles. Quería dar las gracias particularmente a Vania Rojas y a Marisa Muñoz Rojas por la organización y por toda la ayuda que nos han prestado y por esa, como digo, magnífica selección que han hecho y por darme la oportunidad de aprender con los compañeros de mesa en esta conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Por lo tanto, reitero la enhorabuena por estas iniciativas de estas conversaciones, ¿no? El tema del que vamos a hablar, cultura y sostenibilidad, en estos momentos de distintas manifestaciones de la crisis en que estamos viviendo, de los cuales la crisis cultural es probablemente la crisis de base más importante, es sin duda un elemento que ha de tenerse presente en todas las acciones, subvenciones, programas que en cultura se impulsen en los próximos años. Probablemente las decisiones que ahora se tomen relacionadas con esto van a marcar al sector cultural durante los próximos años. Y como decía, es muy necesario no solo la reflexión y la conversación, sino la visibilidad para el primero de los pasos que hace falta, que es sin duda la toma de conciencia, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que por una parte necesitamos una cultura sostenible, es decir, pues, todo lo relacionado con que las instituciones, los centros, los espacios, los programas, los trabajadores culturales vivan en torno a esas pautas, ¿no?, de los ODS y de las necesidades de sostenibilidad social y cultural, pero además la cultura tiene un elemento más, no solo como cultura sostenible, sino que la cultura puede aportar mucho más a esa necesaria transformación, tanto en la sostenibilidad social como en la cultural, ¿no? Los trabajadores culturales tienen una capacidad de espíritu crítico, de entender las comunidades, de proporcionar experiencias, de fijarse al terreno, que sin duda son muy necesarias, insisto, más allá de lo que necesita el propio sector. Sin olvidar, y no quiero dejar de hacer esa referencia, que los trabajadores del sector cultural necesitan más que muchos de esa sostenibilidad, porque no olvidemos la precariedad en la que se mueven muchos de ellos, como insiste en sus escritos Remedios Zafra, ¿no? Bueno, así que por lo tanto el papel de la cultura es doble, ¿no?, como sujeto y como objeto de esa transformación cultural, ¿no?, de esa transformación que necesita la sostenibilidad. Como decía, la Casa de México ha hecho una selección de invitados extraordinaria que ahora querría presentar. Tenemos en primer lugar, hola Adriana, a Adriana Moscoso del Prado, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master of Law por la Universidad de Columbia y que ha ocupado diversos puestos de relevancia especializados en propiedad intelectual fundamentalmente, pero también en gestión cultural tanto en centros españoles como internacionales, ¿no? Hasta 2018 precisamente fue directora general de Asuntos Jurídicos y Públicos en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores y actualmente es directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Entre esas competencias, sin duda, muchas tienen que ver con los temas de los que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. Tenemos en segundo lugar a Fernando Muñoz Gómez, que es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, es máster en Construcción Sostenible por la Universidad de Oxford y compagina su trabajo en el diseño con tareas docentes. Es fundador de Smart and Green Design, un laboratorio creativo de ecodiseño centrado en la creación de experiencias culturales y exposiciones de carácter divulgativo. Ha desarrollado entre esos proyectos pues incluso una metodología propia que aplicada a la reducción del impacto ambiental y que aplica a sus proyectos y que, entre otras cosas, pues cuenta con su propia, por llamarlo así, calculadora de carbono, ¿no?,
un protocolo, ¿no?, que además fue finalista de los premios de investigación del Royal Institute of British Architects, y también ha sido premiado recientemente por su exposición La gran imaginación, historias del futuro, en los Frame Awards 2022, ¿no? Es una plataforma institucional especializada precisamente en en premiar los proyectos más disruptivos en este ámbito. Una cuestión, la disruptiva, que yo creo que es muy interesante y hablaremos de ella también, ¿no? Y tenemos también, gracias Fernando, y tenemos también, hola Carmen, a Carmen Recio, que es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, cursó el Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa por el Instituto de Empresa y el Máster de Organización Jurídica, Económica y Social del Medio Ambiente por la Escuela de Organización Industrial. Ha sido vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial entre 2009 y 2014 y comenzó su carrera profesional en Iberdrola, asumiendo diferentes funciones en la Dirección Comercial y Medio Ambiente antes de pasar a la fundación de Iberdrola en 2009, especializándose en la gestión de proyectos de arte y cultura. Su experiencia medioambiental le han permitido poner en marcha muchos proyectos de biodiversidad y en el ámbito de la restauración y conservación del patrimonio, donde ha impulsado diversos programas que han sido también premiados, ¿no?, por estas tareas. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, como ven, efectivamente, y como decía al principio, tres perfiles personales e institucionales muy diferentes, pero enormemente complementarios para el tema del que vamos a hablar. Vamos entonces a tener una conversación sobre diversos temas en los que, como digo, iremos viendo sus propias experiencias y sus propias participaciones, y me pareció oportuno comenzar precisamente preguntando sobre eso, ¿no?, sobre vuestra experiencia y los principios y acciones para la cultura sostenible que desde vuestra trayectoria, esa que he mencionado ahora, y vuestros puestos actuales, cuál es esa dedicación, esa experiencia que tenéis en estos momentos. Si quieres, Adriana. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Casa de México en España por esta invitación, que la verdad que aborda una cuestión fundamental, ¿no? Si empezamos a hablar de nuestra experiencia, yo creo que seguro que coincidimos en que en estos últimos años la sostenibilidad ha pasado a formar parte de nuestra vida profesional, de cómo tenemos que abordar los retos que tenemos como individuos y como sociedad, y desde luego es una cuestión que hace apenas, yo diría, 5 años no estaba en la mesa, ¿no?, de las agendas públicas y también del sector privado, y ahora, sin embargo, lo está, y de una manera muy relevante, ¿no? En el ámbito público, desde luego, tanto a nivel nacional como internacional, ha pasado a formar parte como digo, de una de las prioridades más grandes, y creo que después de la pandemia, desde luego, muchísimo más, ¿no? Hemos sido mucho más conscientes de lo importante que es trabajar por un mundo sostenible en el que vamos todos y abordemos los grandes retos que, por supuesto, son medioambientales, pero no solo, ¿no? Y también el medio ambiente genera otro tipo de retos sociales que estamos viendo permanentemente, ¿no? La cultura está en el centro de la solución, es desde luego un vector de aportar respuestas a los retos de la sostenibilidad, y ahora además abordamos esta última década, ¿no?, de los ODS en el marco de Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Hemos pasado el COVID, hemos visto los riesgos y los retos que tenemos por delante, y ahora en breve en el ámbito de UNESCO y en Mundiacult en México también se va a poder tratar este tema como prioritario. Yo quería, y he traído un poco unos apuntes, contar un poco cómo estamos abordando estas cuestiones desde el Ministerio de Cultura y Deporte, y hablando del COVID, desde luego ha sido fundamental el plan de recuperación, los fondos Next Generation que han llegado para poder recuperar la economía de nuestro país, y en donde ahí ya vemos que lo que se llama el Green Deal, el Pacto Verde, es fundamental. Cuando estamos trabajando en los distintos ministerios en implementar las políticas y los proyectos que permitan sacar adelante el plan de recuperación, hay una cláusula que es la de no causar un daño significativo, que es clave, y todos los proyectos tenemos que justificar que en efecto no causan un daño
significativo y la exigencia de la Comisión Europea en este sentido es enorme, es decir, que hasta el punto de que un proyecto que estemos financiando puede, digamos que anularse si no se justifica ese impacto medioambiental que pueda tener, ¿no? En concreto, bueno, existe esta estrategia anual de crecimiento sostenible de 2021 de la Comisión Europea y bueno, ahí es donde digamos que juega un poco este eje, ¿no? Competitividad, dinamización y digitalización y sostenibilidad de los grandes servicios culturales son un poco esas pautas que estamos siguiendo, ¿no? Nosotros, desde luego, lo planteamos desde una visión holística, que yo creo que es la que permea, ¿no?, todos los ODS, y yo creo que por las características que tiene la cultura, en el caso del Ministerio, pues hay como un ámbito objetivo y un ámbito más subjetivo. Es decir, el ámbito objetivo sería toda esta parte más tangible de cómo hacer, ¿no?, para que todas nuestras actuaciones en el ámbito cultural sean sostenibles, pero también tenemos una responsabilidad adicional desde el sector de la cultura porque, como tú lo has dicho, la cultura al final lo que hace es vehicular relatos, lo que nos permite es entender el mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos, por lo tanto tiene esa responsabilidad de hacer entender también y de que los ODS, de que este reto de sostenibilidad también permee en la sociedad y en el individuo, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando un poco, como os decía, con este parámetro, ¿no?, estas guías que nos marca la Unión Europea y que ya estábamos de alguna manera integrando a través de la implementación de los ODS, pero que se concretan, por ejemplo, en cláusulas verdes o climáticas en las convocatorias de ayudas y los procesos de contratación de la administración pública. Un eje que llevamos además desde la Dirección General de Industrias Culturales es la dinamización de la cultura en el territorio, como también desde la acción local se puede contribuir muchísimo a lograr una sociedad más sostenible. Tenemos un programa concreto que se llama Cultura y Ruralidades que aborda todas estas cuestiones. Y que, por ejemplo, el año pasado se centró en cómo el medio rural es fundamental y la acción cultural puede hacer mucho desde el medio rural para hacer frente, ¿no?, a la crisis ecológica y climática. Hemos abierto también dentro del marco del plan de recuperación una línea de ayudas junto con las comunidades autónomas para apoyar esas iniciativas culturales en el ámbito no urbano. Es una línea de ayudas por importe de 20 millones de euros territorializadas en todas las comunidades autónomas. Y luego en un ámbito ya más tangible, si queréis, como decía antes, que es un poco el del patrimonio, pues también a través de la Asamblea General de ICOM se adoptó en la última conferencia general bueno, una resolución para precisamente transformar nuestro mundo en el ámbito de los ODS, ¿no? Y eso también tiene aquí su traducción en las Jornadas Europeas de Patrimonio del año 2022, que se centraron en esas cuestiones, ¿no? Estamos también, bueno, pues, apoyando iniciativas en el sector privado, ¿no?, como la redacción de un libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural y bueno, un elemento que también has mencionado, y es que esa sostenibilidad, por supuesto, tiene que ser medioambiental, pero tiene que ser social y en ese sentido tenemos una política muy concreta que es, que tú lo has citado, ¿no?, en el ámbito profesional, y me estoy refiriendo al Estatuto del Artista. Es decir, tenemos que ser capaces también que las condiciones laborales y profesionales de los profesionales de la cultura, bueno, pues sean dignas y permitan desarrollos de carreras profesionales extensas y solventes, ¿no? Y ahí tenemos un déficit como país. Algunos países de nuestro entorno han ido solventando algunas cuestiones. Yo creo que es un déficit muy generalizado del sector a nivel internacional, pero desde luego en España tenemos un recorrido que hacer y es una de nuestras prioridades también, que hemos enmarcado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, porque bueno, es también una manera de marcar unos hitos a medio plazo y digamos de comprometernos como administración a cumplirlos, ¿no?, en ese plazo. Muchas gracias. Pues, como decía, en estas miradas muy diferentes, además de las iniciativas públicas, las políticas públicas que nos ha contado desde el Ministerio, pues queremos también otras perspectivas, ¿no?, como por ejemplo la que Fernando nos puede contar, ¿no?, desde el currículum que he mencionado antes y su empresa. Así que... Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a Casa de México, porque realmente son pocos los foros en los que se da palabra, digamos, como un poco al último escalón en el proceso del desarrollo de cualquier idea, que es materializarlo en algo, ¿no?
una exposición, un evento, un concierto, y tenemos la suerte en nuestro sector, el sector de la arquitectura, de la construcción, del diseño, que disponemos de herramientas. Son nuevas, son muy nuevas, que nos permiten medir. Es algo que hasta ahora no nos planteábamos desde el mundo creativo, ¿no? Porque la creatividad estaba asociada a la originalidad, a la bondad de lo bello, y ahora, desde que la sostenibilidad como ingrediente, ¿no? No solo como aderezo, sino como parte estructural del plato, se materializa en algo, nosotros podemos saber el impacto de cada una de nuestras acciones, ¿no? De cada una de nuestras decisiones para diseñar, pongamos una exposición que es a priori la parte estructural de nuestro estudio. Nosotros somos un estudio de arquitectura, tenemos diversos campos de trabajo, pero el ámbito cultural nos ha ido poco a poco colocando en una situación en la cual la gran mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con hacer experiencias culturales y exposiciones, ya sea para el sector público, el privado, de distintos tamaños. Bueno, yo he tenido una relación de amor-odio con el mundo de lo efímero, porque realmente la palabra ya es diabólica, ¿no? Que construyas algo sabiendo que va a desaparecer, ¿no? Pronto, ya te hace, en principio, plantearte muchas cosas de primero, es necesario construirlo para que tal, cuánto tiempo es lógico que esto dure para que todo el mundo lo disfrute. Esto tiene un retorno económico, siempre hay un retorno económico, pero ¿cuál es el retorno de su huella de carbono? No se compensa, ¿no? Pues la venta de tickets. Entonces, bueno, después de llevar unos años dedicado al mundo de las exposiciones, bueno, pues en el año 2012, en septiembre de 2012, en este mes hace 10 años que tuve esa revelación. Entendí que no podía seguir trabajando en este sector de la manera en la que estábamos trabajando, ¿no? Dar por supuesto que las cosas se destrozan para volver a construirlas muchas veces casi idénticas. Indagué y como decía Adriana, o sea, en el 2012 no había estructura cultural en España, no había másters, no había formación. Era muy difícil acceder a documentos donde para un arquitecto, virgen en la cuestión de lo sostenible, pudiese empezar a implementar algo. Entonces, bueno, pues gracias a algún tipo de suerte me topé con un informe que habían desarrollado el gobierno británico, el Arts Council, en 2012. Por supuesto, como lo hacen los británicos, ayudados por el sector privado, porque si no, las cosas son un poco, ¿no?, sostenibles, donde ya creaban una estructura muy clara de que cualquier estamento vinculado al mundo de la cultura, conciertos, arte, lo que fuese, tenía que justificar y ser transparente primero con su huella de carbono, la huella de carbono de sus acciones y la huella de carbono de sus bienes inmuebles, ¿no?, que es muy fácil calcular, y después, anualmente, con esos resultados, tenía que demostrar cómo iba a ir reduciendo cada año un porcentaje mínimo obligatorio. Cuanto más porcentaje, más fondos. Con lo cual, al final, se convirtió en una carrera muy prometedora para todas las instituciones, se pusieron las pilas, y en 2013 aquello era un sinfín de informes, de publicaciones del Victorian Albert, del británico, donde por fin pudimos empezar a leer de qué iba esto. Que es justo cuando me fui a Inglaterra a intentar empaparme de aquello. Fundamos un pequeño estudio con un nombre inglés pensando que nos íbamos a quedar allí. Y al final acabamos aquí con un nombre endiablado que solamente para dar los datos de la facturación lo pasamos fatal. Bueno, da igual. Al final la vida te va poniendo en el sitio un poco que ella decide, no donde tú, ¿no? La cuestión es que hay una frase que se me quedó grabada y que estaba en el Sustaining Great Art, ¿no?, que es el informe este que hace el Arts Council, que es que si no mides algo no lo puedes mejorar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que es muy fácil, ¿no?, para los economistas, para la gente de marketing, de comunicación, pero es que en el mundo de la arquitectura y en el mundo del diseño eso es inconcebible. Tú no mides el resultado de un objeto tuyo, si es más o menos bonito, ¿no? Hay una parte subjetiva, hay una parte emocional. Bueno, pues este es un ingrediente que ha venido a la belleza para quedarse y cambiar la fórmula de qué es algo bello o qué es algo interesante, ¿no?, o atractivo. Y es lo que intentamos hacer en nuestros proyectos, implementarlo con una metodología que nos ha costado mucho desarrollar porque nos ha obligado a entender no solo el proceso que hacemos nosotros como creadores, como diseñadores, sino todo el proceso que hace el comisario, la gestión, las empresas de transporte, las empresas de seguros, porque sin una fotografía global
del impacto de todos esos agentes, no entiendes realmente cuál es tu parte. Y te das cuenta que en un momento dado tu parte es bastante pequeña. Descubres muchas veces, ¿no?, que el mayor impacto, por ejemplo, de una exposición, a lo mejor el 70% de la huella de carbono de exposición, a lo mejor tiene que ver simplemente con los aviones mal utilizados, ¿no? Cosas de ese tipo que jamás nadie visualiza en una exposición que es más bonita o más fea. Entonces, intentamos entender eso, intentamos colaborar con las instituciones para que lo entiendan y para que nos ayuden a nosotros a llegar a un producto que realmente podamos defender como sostenible. Muchas gracias, Fernando. Y para completar, como decía, estas miradas diferentes, estos distintos acercamientos desde vuestra experiencia, pues Carmen nos habla desde la fundación de una gran empresa muy vinculada a estas cuestiones como Iberdrola, que no solo tiene proyectos propios, sino que también financia e impulsa otros proyectos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique, y gracias a Casa México por esta oportunidad. Como bien dices, la Fundación Iberdrola es una entidad sin ánimo de lucro, pero es una fundación empresarial. Eso quiere decir que los fondos los aporta íntegramente la corporación Iberdrola. Iberdrola tiene en sus estatutos societarios de un artículo, artículo 7, que habla del dividendo social. En la fundación tenemos como misión la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y lo hacemos en 4 áreas de trabajo, que son la de formación, el área de biodiversidad y cambio climático, el área social, de acción social, y por supuesto el área de arte y cultura. Bien, la cultura, es que ya por lo que estamos aquí hablando entre todos, estaréis de acuerdo en que la cultura es tan amplio como queramos decir, desde conciertos, exposiciones, desde lo que es el patrimonio histórico-artístico, de lo que son las manifestaciones culturales, populares, o sea, es muy amplio. Eso lo que nos hizo pensar cuando pusimos en marcha el plan director de la Fundación es que no teníamos capacidad para abordar proyectos ni propios ni ajenos en todos los ámbitos de la cultura. De tal manera que, bueno, pues hicimos una reflexión y lo que hicimos fue trabajar en 4 programas, ¿de acuerdo? Pero siempre en todos, como vais a ver, la sostenibilidad es el pilar fundamental, ¿no? El programa quizás que podemos pensar así a priori que tiene una faceta más sostenible es el programa de iluminaciones del patrimonio histórico-artístico. Ahí hay un impacto, midiendo, como dice Fernando, midiendo impactos. Ahí hay un impacto positivo absolutamente inmediato y directo, que es la reducción de emisiones de CO2 por esa iluminación, al utilizar las últimas tecnologías disponibles, siempre en tecnología LED. Y aparte de este ahorro de emisiones, ese ahorro energético, ahora con lo que está ahora mismo, ¿no?, encima de la mesa y el problema que tenemos con la factura de la energía eléctrica, una reducción en los consumos de aproximadamente el 70% si no estuviera estas iluminaciones, ¿no? Pero también una reducción incluso en el mantenimiento, en la propia sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Para la Fundación Iberdrola de la Cultura es, digamos, que ese motor de inclusión, de diversidad y de sostenibilidad, ¿no? O sea, de transformación social, es ese vector, ¿no? No me gusta mucho un término que seguro que habéis oído y se está repitiendo muchísimo, que es lo de democratizar la cultura. A mí no me gusta mucho ese término, preferimos en la Fundación hablar de acercar la cultura a todos los ciudadanos en general y a los colectivos en riesgo de exclusión en particular. Y de hecho tenemos un programa de divulgación de la cultura que va en esta línea. Puedo comentar ejemplos de este tipo de programas, no sé si mejor ahora o luego en el transcurso de la conversación, ejemplos muy interesantes que van en línea con lo que nos está comentando Fernando. Y bueno,
yo creo que como líneas generales de lo que hacemos, si te parece, lo podemos dejar aquí y ya seguimos hablando. Gracias, Carmen. Bueno, pues desde esas posiciones y experiencias diversas y que en buena medida constituyen un observatorio privilegiado, ¿no?, para cada uno de vosotros, ¿cómo veis la situación actual en relación con la cultura sostenible? Es decir, ¿cómo aplica la cultura a sostenibilidad en su propio funcionamiento? ¿Creéis que hay conciencia suficiente, una conciencia que, como me ha gustado esa metáfora, que sea un ingrediente y no un aderezo, es decir, que no sea ponerlo porque hay que ponerlo en la moda, sino que haya una conciencia real? Tenemos, lo habéis mencionado y a mí me parece muy importante, ¿no?, tenemos datos, tenemos indicadores, tenemos medios, hay iniciativas y proyectos, bueno, algunos ejemplos interesantes, ¿no?, que os parezca que se pueden servir como buenas prácticas, como modelos. Si quieres, Fernando. Venga. Bueno, pues a ver, nosotros desde luego hemos notado en el estudio un cambio radical en estos últimos años. Simplemente con la interlocución que hemos tenido con distintos perfiles, ¿no?, ya lo notas, que te escuchan de otra manera y sobre todo que entienden un poco de lo que quieres hablar. Pero cuando ya te bajas al barro, ¿no?, estás ahí en el barro, la cosa está muy mal. Porque es muy difícil realmente, o sea, los plazos con los que suelen salir los proyectos para licitación, los presupuestos que se suelen dar, en los presupuestos globales que se dan para una exposición se siguen manteniendo los protocolos antiguos. El capítulo de sostenibilidad es un capítulo nuevo, no lo pueden reabsorber otros capítulos que ya tienen su propio, ¿no?, para su propia partida. Entonces, eso existe en los pliegos, hay mucha literatura de muy buenas intenciones, pero luego, cuando llega la hora de que un tribunal, ¿no?, de que alguien que se dedica a la gestión decida qué proyecto se hace, por qué sí y por qué no, no existen herramientas que valoren ni midan las buenas intenciones más allá de las buenas palabras, ¿no? Y ahí es donde nos resulta duro, ¿no?, porque es verdad que todos tenemos una muy buena intención, pero es que luego muchas promesas no se cumplen. Esto es como cuando te vas a hacer tu casa, te coges al constructor más barato y al final te das cuenta que, ¿no?, la taza del váter vale lo que vale, no lo que decía. En fin, esas sorpresas nos pasan a diario y eso es, bueno, pues lidiamos con eso permanentemente, lo cual nos ha hecho entender que tenemos que cambiar la estrategia, y es, sabiendo que no vamos a encontrar un dinero extra para eso, tenemos que empezar a recortar de otras partes que entendemos que son superfluas y sacar presupuesto para esto que sí que nos interesa. Y ahí es donde radica nuestro trabajo, en cómo nos organizamos para en cada exposición robar dinero a otras partidas y llevárnosla a lo sostenible. A ver, en el campo creativo de los diseñadores estamos todos, yo creo, muy comprometidos. De una manera o de otra estamos intentándolo todos hacer bien. Yo creo que el caldo del cultivo es muy bueno, pero tampoco ni la administración ni en general los centros culturales, las fundaciones, etcétera, tampoco premian el buen hacer. O sea, no dan visibilidad al que lo hace bien, que es algo clave. El sentimiento de orgullo y el sentimiento de merece la pena invertir un poquito más de mi tiempo en esto. No existen premios de diseño en España donde la sostenibilidad introduzca un valor definitorio. Comentabas, el Frame Awards es el único premio que existe a nivel internacional donde un cuarto de la nota que el jurado tiene que emitir para cada proyecto, sea quien sea, está totalmente vinculado a si eres estratégicamente sostenible. Eso significa que muchas veces puede ganar un proyecto de un pequeño estudio como el nuestro a grandes proyectos de grandes estudios donde para ellos es un aderezo. Entonces, eso está reorganizando la balanza del mundo del diseño, ellos son los pioneros, esperemos que sigan un ejemplo otras revistas, pero de nuevo, esto es algo que es invisible. O sea, hacer un proyecto que tiene un impacto cero o el mínimo impacto con el medio ambiente no es algo que entiendas al verlo. Es algo que desgraciadamente está en la parte de proceso, en la parte de desarrollo, y ese proceso no se comunica. Las instituciones no saben cómo comunicar esto. Aunque pase, o sea, y aunque se comprometan, ¿no?, y hagan un proyecto del cual pueden estar orgullosos, llega la nota de prensa de la inauguración y no saben cómo contar esto. Cuando son medallas que te puedes colgar porque las estás realmente ejecutando y los periodistas están deseando comunicar esto, pero no les llega. No les llegan datos.
Eso es un poco nuestra sensación. Muchas gracias. Carmen, desde tu impresión sobre la situación actual. Bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta Fernando en que sí vas notando ese cambio de conciencia. Nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que antes estaba pensando, pero no sabía si adelantarme o no, y sobre todo al hilo de las exposiciones. Un ejemplo concreto, ¿no? Nosotros venimos colaborando con museos de referencia desde hace ya muchos años, entre ellos el Museo del Prado, ¿no? Pues en el ámbito de la celebración de su bicentenario, pusimos en marcha un proyecto, colaborando con el museo obviamente, que era la exposición El Prado en las calles. El objetivo era, bueno, pues, acercar las obras maestras del museo fuera de Madrid, fuera del ámbito, digamos, del área de actuación directa del propio museo en Madrid, ¿no? Y llevarlo fuera, lejos, o sea, eso que comentaba al principio de acercar el arte a los ciudadanos, ¿no? El proyecto concluyó porque tenía efectivamente un principio y un fin. Y como tú dices, ves el producto y dices, es que es tan bueno, es que tiene una calidad o sea, tan magnífica, que cómo lo vas a mandar a desarmar, ¿no? a vertedero, a reciclaje, ¿no? Y entonces dijimos, no, la idea es muy buena, vamos a reciclarla y vamos a continuar. Y desde entonces seguimos itinerando la exposición, de tal manera que a estas horas, bueno, ahora mismo la exposición está puesta físicamente en la ciudad de Cáceres, va a terminar su trayectoria por tierras extremeñas en Trujillo, a finales de este mes lo llevaremos ahí, pero para que os hagáis una idea, llevamos ya más de 30 ciudades. Además fue una idea que fue tan bien acogida que no nos costó, o sea, es que las ideas buenas, ese reconocimiento que tú echas en falta en algunas ocasiones, cuando el trabajo es muy bueno, ese reconocimiento te viene. Y en este caso, la experiencia que puedo comentar es que fueron las administraciones regionales las que nos han ido pidiendo la exposición, y por eso, bueno, pues fue itinerando por tierras castellano-manchegas, luego por tierras de Castilla y León, ahora estamos en Extremadura y confiamos en que pasaremos a Andalucía en fechas próximas, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo economía circular, si llamarlo eficiencia, si llamarlo sostenibilidad. El caso es que algo que en principio tenía su principio y su fin, pues ha continuado. Y bueno, es un poco una filosofía, es un poco el pensar que muchas veces los proyectos pueden tener un más allá, ¿no? Y en esa experiencia que comentamos, que decías tú, Enrique, de tomar conciencia y tal, en los proyectos que hacemos en la Fundación, yo sí lo percibo. Es verdad que quizá no es tanto como quisiéramos, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, ese cambio de paradigma en lo que es el cuidado del patrimonio. Pusimos en marcha hace ya más de 10 años un proyecto de colaboración con público-privada, en este caso con la Junta de Castilla y León. Iniciamos también con el Ministerio de Cultura de Portugal, porque es un proyecto transfronterizo, en el que digamos que la base es el románico. En aquel momento, cuando el proyecto se puso en marcha, pensamos ¿qué es lo que nos puede unir desde el punto de vista de la cultura a dos países? Que vale, que somos muy próximos, y estuvimos pensando en el territorio donde queríamos ejecutar ese proyecto en concreto, y dijimos el románico. O sea, el románico es que nos da identidad como sociedad, como cultura, ¿no? Y entonces pusimos en marcha este proyecto, Plan Románico, Románico Atlántico, y una de las cosas que hicimos desde el principio, y estoy hablando de 2010, que es lo que estamos hablando, de que hay que un poco, ahora manejamos conceptos que parece que están ya todos, como los tenemos todos en las agendas, encima de las mesas, pero todo lleva su proceso, ¿no? Y bueno, pues fue el poner encima de la mesa y sobre todo inculcar y repetir que el patrimonio es una palanca de desarrollo local, porque este proyecto se desarrolla
no en grandes ciudades, sino se desarrolla en el ámbito rural, con patrimonio maravilloso, pero que no es una catedral, a lo mejor es una ermita o un pequeño monasterio, ¿no? Y la conciencia de que ese patrimonio es una palanca de desarrollo económico, ¿no? Y ese cambio de paradigma que estaba comentando me refiero a que como socios del proyecto, además de la administración, llevamos a la Fundación Santa María la Real y ellos promovieron hace ya muchos años un sistema de monitorización que en una empresa como Iberdrola nos encantó en su momento, porque claro, en una empresa energética con grandes embalses, o sea, de toda la vida las instalaciones de las presas han estado monitorizadas para saber efectivamente si existe un riesgo, cómo se mueve la presa. Entonces nos sorprendió muchísimo la propuesta de monitorizar el patrimonio, es decir, no esperar a que se te caiga un tejado, un techo, un muro, a que las humedades afecten a un retablo, sino monitorizar, prevenir ese cambio de paradigma en cuanto a la conservación del patrimonio. Entonces, bueno, todo esto yo creo que en suma pues va un poco en línea de lo que estamos comentando, ¿no? Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Y bueno, Adriana, desde el Ministerio seguro que la mirada, el mapa, ¿no?, es mucho más amplio, más completo. Bueno, en primer lugar sí que estamos viendo, como decía Fernando, cada vez hay más estudios, hay más métricas y bueno, eso desde luego es algo que tenemos que celebrar. Nosotros vemos también a través de las convocatorias de ayudas que vamos sacando cómo nos llegan cada vez también más proyectos en ese sentido, ¿no? Por un lado, una cuestión que comentaba Fernando, que me parece muy interesante, tomo mucha nota de ella, es, claro, desde el sector público tienes que fomentar y apoyar esa toma de conciencia y ese cambio, ¿no?, en las prácticas, pero claro, ser sostenible significa pues que tiene un coste adicional, todo proyecto que sea respetuoso con el medio ambiente y demás, y eso llevado a, bueno, pues a un proyecto concreto cultural, pues hay que tener en cuenta que para quienes lo promocionan, quienes están detrás produciendo, pues tiene un coste que tenemos todos que aprender a interiorizar y a incorporar a partir de ahora como algo natural, ¿no? Yo creo que es verdad que venimos de un sector también muy precarizado, donde muchas veces ha primado pues, que saliesen los proyectos, aunque el coste social y medioambiental y profesional pues no fuese sostenible, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar, por ejemplo, a través de las cláusulas en las convocatorias de ayudas, bueno, pues valorar más aquellos proyectos que ya presenten una oferta sostenible, ¿no? Y en ese sentido, el plan de recuperación es verdad que nos está ayudando con esa cláusula que os decía del do not significant harm, me la sé más en inglés, porque es que nosotros tenemos que justificar luego ante la Comisión Europea que todos estos proyectos que estamos apostando por ellos son sostenibles, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que este cambio de mentalidad ya se está produciendo y, como decía al principio, creo que la pandemia nos ha realmente agitado a todos mucho en ese sentido, o sea que tiene que hacerse extensivo por una parte desde el sector público, ¿no? Yo traía también dos ejemplos también de colaboración público-privada en ese sentido para ilustrar un poco este cambio. Uno es la Red Española de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa de la sociedad civil, en la que nosotros como Ministerio colaboramos para actividades puntuales y que tiene como misión precisamente dar a conocer a la sociedad la importancia de los ODS y cómo tenemos que integrarlos a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues la red también tiene un poco un foco en el sector cultural y en concreto hemos apoyado en 4 ediciones ya las jornadas sobre cultura y desarrollo sostenible que organizan, son encuentros pioneros para precisamente sensibilizar y también, muy importante, ofrecer herramientas al sector cultural y prácticas en torno a cómo implementar los ODS. También una publicación, que es la guía práctica para integrar los ODS en el sector cultural o cultura y desarrollo sostenible, aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030. Esta es una publicación concreta que también tuvo el apoyo del Ministerio. Y luego también un sector tan sensible como el de los festivales de música, ¿no?, donde realmente ahí el impacto puede ser muy grande
grande, ¿no? En el medio ambiente, publicó también con la ayuda del Ministerio un informe que se llama Festivales de Música y Agenda 2030, precisamente para, bueno, pues para plantear, poner encima de la mesa cuáles son esos retos que tienen como proyectos los festivales y también ofrecer herramientas a los festivales para poder ser cada vez más sostenibles y dejar menos impacto medioambiental, bueno, implementar políticas de kilómetro cero, de recuperación de residuos, etcétera, etcétera. Y estamos viendo ya cómo muchos de los grandes festivales de este país realmente han tomado conciencia y están llevando a cabo sus proyectos más ambiciosos con ese objetivo, ¿no? O sea que yo creo que son dos ejemplos de que las cosas se están moviendo. Y desde luego la administración pública, el sector público tiene que ser motor de todo esto, ¿no? Porque al final son políticas que se tienen que implementar desde lo público y que tienen que llegar al sector privado, también con ese, digamos que agitadas, ¿no? Un poco, o sea, el sector privado lo que tiene que también es que hacer de acicate, ¿no? O sea que es una simbiosis importante que tenemos que apoyar. Sí, yo creo que los tres, ¿no?, estáis de acuerdo en que hemos comenzado a andar ese camino, ¿no? Sí. Pero sin duda queda mucho por delante, sí, ¿no? Y quizá eso es lo que me gustaría que me contarais, ¿no? Desde vuestra visión, ¿cuáles os parece que son de ese camino, que creo es muy largo todavía, y al que además hay que invitar que lo recorra más gente, ¿no? Sí. Ese camino. ¿Cuáles son los principales retos que veis, ¿no? ¿Qué alcance deberían tener esos retos, alcance del tipo que sea? ¿Quién y cómo puede impulsarlos, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades, ¿no?, que esos retos nos manifiestan? Si quieres, Carmen, empezar tú. Yo. Bueno, pues se están comentando cosas muy interesantes. Yo creo que uniendo un poco lo que comenta Fernando y lo que comentas tú, la colaboración público-privada es muy complicada. El acceso a los fondos es complicado. Y entonces, a ver, para mí ese es un reto muy importante. Yo creo que no es cuestión de falta de fondos, es el problema de llegar a esos fondos. Llegar como una entidad, como una pyme, incluso como una fundación empresarial, nos cuesta mucho. Los plazos. Tú comentabas y has puesto como ejemplo, porque te afecta el tema de las licitaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como una fundación grande colaboramos con la administración en diferentes regiones y demás, y por ejemplo algo que siempre nos genera siempre un poco de extrañeza son esos plazos que se dilatan, a lo mejor para firmar ya no una licitación, un simple convenio de colaboración en el que dices, pero bueno, si la entidad privada aporta los fondos, el proyecto es un proyecto bueno, de calidad, que además apoya y está en línea con lo que la administración está buscando, que además la administración no va a poner fondos, o sea, ¿cómo es posible que te puedas tirar 6, 7, 8 meses para firmar un convenio? No digamos ya para poner en marcha. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta dilación en los tiempos muchas veces perjudica y echa abajo muchos proyectos, que a lo mejor no pueden esperar, porque son proyectos que se ponen en marcha por un tema concreto, por un contexto concreto. Se te ha pasado el arroz, hablando en plata, y no has podido ni siquiera firmar el convenio. Entonces, yo creo que en la cultura tenemos que empujar todos, tenemos todos que aportar, pero es verdad que hay trabas, esas trabas burocráticas, habría que ver cómo reducirlas, cómo mejorar. Ojo, que no estoy diciendo que es saltarse controles, ni muchísimo menos, no. Simplemente no sé si será por falta de recursos en la administración, de personal, que puedan analizar desde el punto de vista jurídico, de intervención, en fin, las secretarías técnicas de los ministerios, de las consejerías, no lo sé. Pero eso es un reto muy, muy importante. Es un reto. Yo repito, no es cuestión, yo creo que no es cuestión de fondos, ¿eh? De hecho, mira, lo voy a ver para no equivocarme. Por ejemplo, en enero de este año, la Unión Europea, esto seguro que tú lo sabes mejor que yo, hizo un anuncio de que iba a incrementar en 100 millones de euros
hasta casi los 400 millones el presupuesto cultural de la Unión Europea. O sea, son muchos millones de euros, ¿no? Es verdad que estamos un poquito lejos de lo que debería ser nuestro objetivo como país, porque estos datos que he encontrado, yo creo que están actualizados, pero si tú los tienes, quizás igual son mejores, ¿no? O sea, mientras que el sector cultural representa a nivel de la Unión Europea un 4,2% del PIB, en España estamos en el 2,4%. Es decir, tenemos que seguir aplicando fondos, tenemos que facilitar que los fondos de Europa no haya que devolverlos porque no se pueden poner en práctica. Yo he hablado con ayuntamientos que nos dicen, estamos colapsados, hay fondos pero no tenemos capacidad para ejecutarlos. Y es tan triste que te digan eso, ¿verdad? O sea, dámelos a mí que yo te monto lo que haga falta, ¿no? Entonces, ese es un reto muy importante desde mi punto de vista. Muchas gracias. Adriana, casi por alusiones. No es una bueno, crítica, yo creo que Carmen ha introducido aquí un elemento nuevo que es la sostenibilidad de la administración pública. Y la verdad que, bueno, dices muchas verdades, yo lo veo día a día, ¿no? Porque tenemos estos fondos europeos que son, bueno, una cosa fantástica, ¿no? Que te hacen todavía creerte más la importancia de la Unión Europea, de la solidaridad, ¿no? entre nuestros pueblos, y cómo, bueno, pues eso, cuando hay problemas, pues afortunadamente tenemos una estructura como la Unión Europea para apoyarnos, ¿no? Pero es un dinero que ha llegado para el sector, como no puede ser de otra manera, pero claro, las herramientas para administrarlo son las mismas que antes de que existiese, es decir, que las estructuras de los ministerios, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las consejerías de las comunidades autónomas no se han incrementado con este aluvión, ¿no? de dinero. Por lo tanto, bueno, pues ahí se está produciendo una necesidad de reajustar un poco los ritmos que está ralentizando algunos proyectos, ¿no? El ejemplo que has dado de los convenios, yo lo vivo, porque bueno, obviamente es importante tener la seguridad jurídica que te aporta una intervención, una abogacía del Estado, es decir, que todo salga bien, conforme a derecho, y también, bueno, que haya un control, por supuesto, que es lo más importante, del gasto, y que, en fin, que vaya donde tiene que ir, ¿no? Pero eso requiere tiempo, y cuando tienes una administración pues que tiene una estructura que se queda un poco justa, pues pasan estas cosas. Por eso yo creo que también, bueno, este es todo un debate que creo que sale fuera del marco. Pero Adriana, de esta mesa, fíjate, ¿no? y perdóname que te interrumpa, solo un segundo, dices, la intervención del gasto, ¿no? De control del gasto. Fíjate, cuando nosotros intentamos hacer un convenio con la administración, como yo comentaba, en el que no hay gasto por parte de la administración pública, sin embargo, no se agiliza ni se simplifica esos controles. Es decir, ese convenio sigue exactamente lo que tú estás comentando. Sí, va bueno, a la intervención, va tal, una legislación que es la que hay que cumplir. Es muy encorsetado todo. Que está prevista precisamente para evitar bueno, pues que haya desvíos, ¿no? Y demás. Pero bueno, yo sí que, a ver, no vamos a hablar ahora de cómo habría que mejorar la administración, porque podríamos estar aquí desviándonos por un lado y todo lo que queda del día, pero yo creo que eso sí que, o sea, esta situación nos tiene que hacer ver que, para empezar, los recursos de la administración son finitos, ¿no? Porque responden a los impuestos que recauda cada país y en fin, y a las prioridades también, las políticas de cada país, y que por lo tanto tenemos que pensar mejor. Yo creo que los países anglosajones en eso nos dan una lección, en esa colaboración público-privada de la que tanto se habla, pero que sin embargo pues no está tanto en nuestra cultura y nos cuesta un poco más arrancar, ¿no? Los convenios de colaboración a los que hace referencia Carmen podrían ser una manera de agilizar muchísimo más y de que el sector privado participe más en las políticas públicas, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que estamos realmente ante un reto de cara a cómo vamos a configurar la sociedad de las próximas décadas y qué vamos a dejar a los que vienen detrás nuestro, ¿no? Yo creo que, por supuesto, pues yo defiendo, por supuesto, una administración pública potente y que esté al cabo de lo que pasa, pero hace falta más agilidad, eso por supuesto. Y bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que hay que
Hay que seguir trabajando en lo que es la generación de datos, de métricas, de cómo impactan los ODS y cómo es necesaria esa interiorización de la sostenibilidad en todos nuestros proyectos y iniciativas. Hay que formar y capacitar a los profesionales del sector en ello y hay que darles herramientas para que puedan, pues, cada vez de manera más fácil, ¿no?, como tú dabas ese ejemplo, pues trabajar desde esa visión en cuanto también al coste, ¿no?, y al balance final de resultados de un proyecto, ¿no?, de una empresa. Y desde la administración pues tenemos que estar un poco, yo creo que a la escucha y favoreciendo ese tipo de colaboraciones y también dentro de la administración. Y ahí hay una serie de herramientas que ya funcionan. Por ejemplo, la Conferencia Sectorial de Cultura tiene un grupo de trabajo sobre ODS. Hay también exactamente no recuerdo el nombre ahora, pero hay un grupo también de trabajo, un espacio para la participación de la sociedad civil, que es el Consejo de Desarrollo Sostenible. Hay una comisión delegada para la Agencia 2030, para Agenda 2030, dentro de lo que son la colaboración interministerial. Bueno, eso se ha creado, está trabajando, pero se tiene que quedar y tiene que, digamos, que tomar, yo creo que una velocidad de crucero, ¿no? Es decir, que ya forme parte de la cotidianeidad, ¿no?, de las prioridades de las políticas públicas. Fernando. Bueno, pues parece que al final todo tiene que ver un poco con el presupuesto, ¿no? O sea, como es como la palabra clave, ¿no? Presupuesto en cualquier, ¿no?, si vienen de fondos, presupuesto de lo que cuesta hacer algo. Bueno, pues en este informe que os comentaba, que a mí me abrió los ojos en el 2012 del Arts Council, introducen una idea que es el presupuesto de carbono, ¿no? Es decir, cualquier persona que escucha la palabra presupuesto entiende que tienes una partida que te puedes gastar y que tienes que decidir cómo te la gastas. Si esto lo aplicas al carbono, funciona exactamente igual, ¿no? Pongamos que esto es muy difícil, porque hay que generar muchos proyectos para crear una base de datos para saber cuáles son los niveles donde estás haciéndolo bien o haciéndolo mal. Esto, por ejemplo, en arquitectura se lleva haciendo desde los años 70, desde Alemania, con la iniciativa de la arquitectura Passive House, que seguramente ya todos hemos oído, ¿no?, las casas de consumo cero y de impacto cero. Llevan recopilando información desde los años 70, arquitectos, constructores, ingenieros, y a día de hoy en arquitectura se sabe perfectamente cómo hay que hacer las cosas para tener impacto cero. Es decir, esto se puede hacer, simplemente hay como que, primero, protocolarizar el proceso, recoger datos, y esos datos almacenarlos y contrastarlos para llegar a baremos donde tú puedas premiar o no premiar o identificar las buenas prácticas. Es verdad que construir un edificio, digamos que la construcción de edificios creo que es la disciplina más avanzada a nivel mundial en lo que significa demostrar sostenibilidad. Hay multitud de premios, multitud de auditorías, gente que se dedica solo a auditar, porque ¿cuántos auditores hay en sostenibilidad cultural? Cero, ¿no? Porque no hay protocolo, no hay proceso. Bueno, pues esta idea del presupuesto de carbono es muy fácil de entender, es muy intuitiva. Si llegamos a la conclusión de que tenemos 100 kilogramos de carbono para una exposición, 200 para un evento musical, y así nos organizamos todos, sabremos cuántos aviones nos podemos gastar, porque a lo mejor no nos llega para construir los muros o las vitrinas con protección, ¿no? Es decir, ¿qué prefiero? ¿Que viajen muchas cosas o construir muchos dispositivos en mi exposición y muchas experiencias? ¿O tener muchas televisiones que tienen también identificado cuál es el consumo, ¿no? Y esto, que yo creo que a mí como arquitecto, como diseñador, lo entiendo, ¿no? Porque cada vez que hago un proyecto para una exposición tengo que ver mano de obra, pintura, no sé qué, cerrajería, lo puedes hacer idéntico, lo puedes trasladar al carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá nosotros, el mundo del diseño, esto lo puede entender fácilmente, pero es muy difícil inculcar esto en carreras vinculadas a la cultura que no son tanto de crear productos, sino de seguir procesos, porque todo se diluye un poquito más. Entonces, el presupuesto de carbono debería de ser, desde mi punto de vista, una asignatura obligatoria en cualquier carrera que de alguna manera forme parte de un proceso en el cual se da a luz a un espacio, un proyecto, una actividad. ¿Por qué? Porque tienes que saber que viajar en primera no contamina lo mismo
que viajar en turista, que un cuadro que viaja en un barco contamina 10 veces menos que un cuadro que viaja en un avión, más el pasaje del correo que va acompañando a la obra de arte, más el hotel, bueno, en fin, esto es como un presupuesto que es muy fácil de identificar. Al final, todo esto que nos lleva a pensar que no queda otro remedio que apostar por lo local, ¿no? O sea, las cosas cerca, sencillas y de la tierra. En cuanto empiezas a traer temas, conceptos, ideas, materiales de muy lejos, la cosa se complica. Muy interesante, ¿no? Las cosas que habéis planteado, ¿no? Porque por un lado, ¿no? Pues el camino no es solo que sea muy largo, sino que hay que cambiar la velocidad, ¿no? Hay que acelerarlo y agilizarlo, como decíais, y también esa coincidencia, que yo creo que es general, ¿no? En la necesidad, ¿no? De tener datos, de tener indicadores, de tener protocolos, que es fundamental para saber dónde nos movemos y cómo hemos de movernos, y que nos debe implicar a todos, ¿no? Al sector privado, al público, a las universidades, a los investigadores, a los centros, que muchas veces efectivamente hemos ido postergando en los últimos años la necesidad de investigación en cultura, ¿no? Es decir, de tener esos indicadores fuertes que nos permitan avanzar, y yo creo que eso es algo que todos debemos tomar notas, porque ese camino, si no, va a ser mucho más complicado, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, hemos visto estos aspectos más relacionados con la idea de cultura sostenible, pero como decíamos al principio, también hay otras maneras de ver el papel de la cultura en la sostenibilidad en general, ¿no? En la sostenibilidad social y de otra manera. La cultura tiene herramientas muy potentes, ¿no? Como para aportar cosas trascendentales en la visibilidad, en el relato, ¿no? Una definición de cultura que me gusta mucho, y es que la cultura son las historias que nos contamos para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y lo contamos con las manifestaciones culturales y artísticas. Es decir, la cultura es crear relato, por definición, ¿no? Y ahora la sociedad necesita un relato, ¿no? Para, como decíais, poner en el centro la sostenibilidad, en el centro de nuestro futuro social, no solo cultural. Y yo creo que ahí la cultura quizá podría tener un papel más protagonista, ¿no? A la hora de generar esa conciencia, decíamos al principio también, más disruptiva, porque necesariamente es disruptiva, ¿no? Empezamos hablando de la crisis que vivimos. La crisis cultural no tiene una solución evolutiva, tiene una solución revolucionaria, porque es necesario, y ese papel disruptivo que tiene la cultura, casi de una manera natural, no es fácil que desde otros sitios se dé de una manera tan natural. Quizá, pienso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, esa aportación extra que la cultura puede hacer a la sociedad en esta necesidad de sostenibilidad, Adriana? Bueno, pues coincido con lo que dices, un poco lo que decía yo al principio cuando hablaba de esa parte más objetiva y esa otra más subjetiva, ¿no? Para trabajar la sensibilidad hacia la sostenibilidad desde la cultura. Por un lado es aplicar, ¿no? Todos estos ejemplos tan buenos que da Fernando, y luego la responsabilidad que tiene el sector de transmitir mensajes, ¿no? O sea, yo creo que no hay mejor manera de entender el reto medioambiental y demográfico pues, que nos plantea, ¿no? En la situación actual, que irte a ver Alcarrás. O sea, tú ves la película de Carla Simón y entiendes perfectamente la problemática que tenemos, ¿no? En el medio rural, en la pervivencia de tradiciones y oficios que pasan lo comentábamos antes también con Marisa, ¿no? De una generación a otra. O sea que el potencial que tiene la cultura para sensibilizar a la sociedad ante los retos que tenemos frente a nosotros, pues es enorme, ¿no? Es verdad también, por ejemplo, que no hay un ODS para la cultura, y eso cuando salieron, ¿no? Los ODS, pues fue un tema que se debatió muchísimo y bueno, un poco nos rasgábamos las vestiduras un poco en ese sentido. Y al final el discurso que hemos asumido es, no, es que la cultura está en todos los ODS, ¿no? Y tenemos que explicar que pues, los objetivos de desarrollo sostenible no pueden existir sin cultura, y por lo tanto es algo que impregna todo, pero esto lo tienes que explicar y tienes que hacer entender a la sociedad que esto es así, ¿no? O sea que, bueno, yo la verdad que, no sé, coincido contigo en que el reto desde el sector cultural es doble, ¿no? En ese sentido de que hay como una responsabilidad adicional, porque al final la cultura es lo que nos permite comunicarnos entre unos y otros y entendernos y ponernos en la posición del otro, ¿no? Así que, pues nada,
sigamos trabajando por ello. Claro, es que efectivamente ese como instrumento, esa transversalidad que dices que se ve muy bien en los ODS, ¿dónde está? Está transversal, ¿no? Esa, quizá en el 17, la capacidad de generar alianzas, ¿no? Pues claro, es algo que puede aportar mucho. Y una cosa que los tres habéis dicho, y que a lo mejor abundáis ahora, que lo habéis dicho de distintas maneras, ¿no? El territorio, lo local, la ruralidad, ¿no? La necesidad de trabajar con el territorio, la cultura lo aporta también, y con las comunidades, ¿no? De manera natural, ¿no? Luego un poco el tema también de la sostenibilidad en otros ámbitos, ¿no? Como el profesional, el laboral, que también hemos comentado. En el Ministerio también, en la Dirección General de Industrias Culturales, tenemos una línea de trabajo que se llama Cultura y Ciudadanía, que precisamente lo que pretende es fomentar el trabajo cultural desde la iniciativa civil, ¿no? Y poner en valor todas esas proyectos que existen no solamente en España, también a nivel europeo y, bueno, y más allá, pero bueno, nuestra capacidad de momento de cartografiar lo que existe, las iniciativas que están en marcha, bueno, pues ha llegado a tener, digo cartografiar porque tenemos un mapa de proyectos a nivel nacional y también europeo, y este año, el mes que viene, tenemos el siguiente Congreso de Cultura y Ciudadanía, que va a ser en Sevilla, y precisamente la temática es cómo abordar todas las políticas de integración de lo diferente, o sea, de un poco la periferia social y humana, es decir, aquellos grupos discriminados por, bueno, pues por motivos raciales, por motivos sexuales, por motivos de origen social, como también están trabajando desde el sector, desde lo cultural, para reivindicar una igualdad que finalmente no es otra cosa también que una sostenibilidad social, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas políticas de cultura y ciudadanía tenemos esta otra línea de cultura y ruralidades, que es otro foro anual en el que hacemos un poco lo mismo, pero poniendo el foco, como os comentaba antes, en el reto demográfico y en cómo la cultura puede aportar muchas soluciones también a una mayor sostenibilidad territorial, ¿no? Que es desde luego para un país como España también es un tremendo reto, ¿no? Gracias. Fernando. Pues sí, esta pregunta es muy difícil porque nosotros que estamos tanto en el mundo concreto que en cuanto tenemos que teorizar demasiado nos perdemos, pero bueno. Yo, por casualidades laborales, he tenido una colaboración hace poco con empresas que se dedican a analizar el estado general, ¿no?, de la población para entender realmente los hábitos de consumo del consumidor. Realmente los fines no son los mejores, pero es verdad que los medios y los datos son muy interesantes lo que arrojan, ¿no? Entonces, claro, el 2022 es un año como que no puede contar como algo general porque ha ocurrido todo lo malo justo antes. Entonces, la respuesta del consumidor precisamente en este informe que es a nivel nacional, el consumidor está quemado, ¿no? El consumidor está quemado en general, pero es que además está quemado de que le tiren de las orejas, ¿no? Y que le digan que usted no está siendo responsable con el medio ambiente. Claro, esto es muy difícil, porque una sobreinformación o una información demasiado poco enfocada te produce al final rechazo. Y entonces, al final, ¿qué pasa con tus pequeñas acciones? Que acabas llegando a la conclusión, si los de arriba no hacen nada, ¿por qué voy a tener yo? ¿No? Que es la respuesta que estamos teniendo ahora con lo de la temperatura y el termostato. Oiga, señor, ¿por qué voy a estar yo con un poquito más de calor cuando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto del confort en la sociedad del confort? ¿Pasar un poquito de calor es estar mal o es razonable cuando hace calor que tengamos un poquito de calor? Pues, señores, no pasa nada, ¿no?, por regular el termostato, y son muchos los beneficios que podemos medir, ¿no? Pues esto para mí tiene un poco que ver también con los mensajes, ¿no?, con esta narrativa que contabas. Contar una historia desde el mundo de la cultura no puede ser lo mismo que contar una historia desde el mundo de lo público en general, ¿no?, o de la política. Tenemos que lograr relatos cercanos, que nos toquen la fibra, no relatos de imposición, ¿no?, o relatos de tú eres el que no está reciclando, ¿no?, y no está separando. ¿Qué te ofrecen los centros culturales de barrio contra esto? ¿Alguna vez ha ofrecido un centro cultural un curso para, por favor, vamos a identificar de verdad qué va en el amarillo, de verdad qué es el papel? Porque todos nos equivocamos, ¿no? Hay iniciativas muy chulas, ¿no?, que nos llegan unas pegatinas y unos imanes, pero aún así la gente tiene dudas. Bueno, estoy seguro que un taller para chavales en cualquier centro cultural de cualquier barrio
con solamente que aprendamos a saber reciclar es un triunfo. Cosas pequeñas, cosas que tengan que ver con el cuidado de los animales. ¿No? La gente tiene una conexión emocional muy fuerte con sus mascotas. Cosas que tengan que ver con el cuidado de tu edificio, con el calor, con el frío, qué es pasar calor, qué es estar confortable. Son pequeñas cositas que yo creo que son más microrelatos en los micro entornos culturales, más que realmente un gran mensaje que nos pueda transmitir un gran mensaje, un gran museo, ¿no? que lo acabas sintiendo un poco como que no te toca. Eso es un poco la sensación que yo saco un poco de esto. Acercarlo, ¿no? No sé. Bueno, pues yo por dar una visión un poco complementaria, vamos a decir, ¿no? Me quedo con lo que estabas comentando de la cultura como para generar comunidad, ¿no? Que va también en línea con lo que tú dices. Os puedo comentar una experiencia que a lo mejor es un poco ilustrativa, ¿no? A ver, el patrimonio, nosotros en la Fundación Iberdrola desde el principio entendimos que, puesto que no podíamos trabajar en todos los ámbitos de la cultura y teníamos necesariamente que acotar, nos pareció muy importante trabajar en el patrimonio histórico-artístico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido cuando ponemos en marcha proyectos en el ámbito rural es hacer entender, primero, que la gente entienda que ese patrimonio que tienen, que a lo mejor no le dan ninguna importancia porque han nacido, se han bautizado, han hecho la comunión en una ermita, el valor que realmente tiene, ¿no? El tomar conciencia, que es lo principal, si quieres luego conseguir algo, es tomar conciencia del valor que tiene, el valor que tienes ahí mismo, al lado, en lo cercano, en lo local, ¿no? El potencial como recurso económico. Y luego, además, una cosa en la que invertimos mucho tiempo cuando ponemos en marcha proyectos, y es una cosa muy interesante que a mí me gusta contar, porque es esa cercanía, es esa historia, ¿no? Es ver cómo la gente lo entiende, ¿no? Cuando pues una Fundación Iberdrola, llega a un pueblecito que a lo mejor tiene 25 habitantes, 30, 100, 200, o sea, pueblecitos muy pequeños, pues para hacer una actuación en la iglesia, pues viene el cielo abierto. Tú a lo mejor llegas con la idea de, imagínate, rehabilitar el tejado, porque si no tienes un tejado en condiciones y tienes filtraciones, más pronto que tarde vas a tener problemas y se te va a caer, ¿no? Pero claro, ya que estás allí, oye, pues es que ¿por qué no nos restauráis el retablo? ¿Por qué no nos hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Y tienes que explicar que si hiciéramos, o sea, no es el objetivo llegar y dejar esa ermita, permitidme la expresión, niquelada, sino es hacer una actuación para luego ir a otro lugar en un pueblo cercano y hacer otra, e ir a otro sitio y hacer otra intervención, y al final trabajar en red, es decir, conseguir que un proyecto, una actuación modesta probablemente, pero unida a otras, verlo como en conjunto, como en global. O sea, los proyectos entendemos que tienen que ir con esa visión, tienen que ser palanca de crecimiento, palanca de desarrollo, y una de las mejores herramientas para hacerlo es trabajar en red, tanto en el propio territorio como en colaboración con las administraciones, ¿no?, locales. Cuando tú esto lo explicas, dices, bueno, pues arréglame el tejado. Y tan ricamente. Y luego montamos lo que va alrededor, es decir, potenciamos, dejamos pues esta iglesia monitorizada para asegurarnos de que pues esa intervención que se ha hecho va a cumplir en el futuro y realmente hemos acertado. O sea, son muchas las pequeñas cosas que después de que te marchas quedan en el territorio. Y sobre todo la labor, que a mí me parece fundamental, es de tomar conciencia de que a nivel local el patrimonio, la cultura es una palanca es un motor económico. Muchas gracias. A mí me gusta mucho la idea de que la cultura, además de
de poder encararse, de ser algo público o privado, es también algo común, ¿no? Algo que sale desde abajo y por lo tanto que no es un bien de consumo que se pueda derrochar o que tenga obsolescencia programada como el resto, ¿no? Es de las pocas cosas que puedes ver así. A mí hay una cita, perdonadme, pero un profesor sin una cita no es nada y no he hecho ninguna, así que hay una cita de Nuccio Ordine que me gusta mucho que dice que solo el saber o solo la cultura puede ser compartido sin empobrecer. Al contrario, enriquece a quien lo transmite y a quien lo recibe, ¿no? Pues eso, no se me ocurre nada más sostenible que eso, ¿no? Que el círculo perfecto de enriquecimiento al compartir la cultura. Bueno, yo creo que ha sido una charla, bueno, yo he aprendido muchísimo y creo que estaría bien, si os parece, cerrarla con alguna pequeña reflexión de conclusión que queráis hacer de toda esta relación entre cultura sostenible, cultura y sostenibilidad y lo que habéis contado. Si queréis, Fernando, empiezas tú. Bueno, pues... Bueno, vamos a ver. Yo creo que el mensaje que he intentado así como ir más o menos desarrollando ha sido el que cualquier intervención nuestra se puede medir y que cuando la medimos y sabemos el impacto lo podemos mejorar. El objetivo siempre es mejorar, hacer las cosas cada vez mejor. Eso es la parte práctica, pero luego al final en el mundo de la cultura, del arte, de las emociones, ¿no? En el que al final nuestro objetivo, nosotros como diseñadores de exposiciones, nuestro objetivo es, por un lado, que aprendas, pero por otro lado, que tengas una experiencia memorable, que no olvides lo que has visto, no solo porque has descubierto un personaje o un nuevo título de un libro, sino porque has tenido una experiencia física que recordarás siempre, ¿no? Que es muy parecido a cuando uno hace turismo y visita determinados edificios, ciudades o entornos naturales, ¿no? Es esa cosa que realmente tiene que ver con la belleza. Al final, por encima de todo esto, nuestro trabajo no sirve para nada si no conseguimos crear lugares, objetos realmente que nos toquen la fibra, ¿no? El campo para esto es la cultura, no es la economía, no es... En fin, ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Pues que se ha redefinido el concepto de belleza. Belleza no es ya lo que nos dijeron los modernos, ¿no? El movimiento moderno en el siglo XX, que es que además de ser algo atractivo visualmente, tiene que ser funcional, ¿no? Apareció una cosa, un segundo ingrediente para lo que era bello, que es que tenía que servir para algo, responder a una utilidad, ¿no? Y responder con eficiencia de medios, ¿no? Y que además eso bello no era algo a lo que solo tendrían acceso unas determinadas clases privilegiadas, sino que era algo que efectivamente era para todos. Bueno, lo hemos entendido fenomenal, ¿no? Y la economía básicamente del mundo se basa en la creación de objetos de deseo. ¿Qué pasa? Llega la sociedad digital y aparece la idea de la innovación. Y la innovación introduce un nuevo ingrediente en lo bello, ¿no? Porque ahora la tecnología como tal cambia el paradigma de qué es lo bello o añade o resta valor a cosas que hasta hace poco asumíamos como bellas, ¿no? O cambia el enfoque. Bueno, la revolución de lo sostenible tiene que ver con la aparición de un último ingrediente. Algo bello tiene que ser funcional, nos lo dijeron en el 20, tiene que ser innovador, nos lo han dicho a finales del 20, y ahora su proceso, su impacto previo, durante y post uso, tiene que estar garantizado. Y eso es otro elemento de belleza. Tenemos que entenderlo, es un elemento que es transparente. Es muy difícil de ver, pero está ahí. ¿Cómo podemos aprender a valorarlo? Nos lo tienen que explicar, nos lo tienen que contar. Cada vez que hagamos algo, se tiene que contar. Y ahí, más o menos, yo creo que que pongo el punto final. Gracias, Fernando. Carmen. Bueno, yo creo que se han comentado cosas muy, muy interesantes. Yo, si tuviera que poner el acento en algo para terminar, sería en la responsabilidad compartida respecto al patrimonio cultural. Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, dar ideas, apoyar las políticas, que haya más políticas, más difusión, más fomento y eso, o sea, aportar todos nuestro granito de arena con ese ODS de 17, las alianzas que tú comentabas. Creo que esto es lo que busca y lo que persigue. A mí me gustaría, yo siempre, como persona optimista que me gusta pensar que soy, siempre me gusta mirar al futuro con optimismo y yo creo que vamos en la buena línea, sobre todo por algo fundamental, y es que, o sea, lo principal lo tenemos.
O sea, España tiene un patrimonio cultural inmenso. O sea, lo que tenemos que saber es ponerlo en valor y cuidarlo y por supuesto, bueno, pues hacerlo crecer y partir de ahí. O sea, lo fundamental lo tenemos. Muchas gracias. Ariel. Bueno, pues a mí me gustaría poner el acento en la importancia que tiene la cultura para, no solamente como motor de desarrollo económico, que por supuesto, pero como motor de desarrollo social, que hemos estado comentando aquí, sobre todo esta mañana, y las políticas culturales, ¿no? que acarrea cualquier contexto cultural necesariamente. A mí me parece, también para ser optimista, que el plan de recuperación, de transformación y resiliencia de la Unión Europea y cómo se ha implementado en España, por primera vez pone a la cultura en el sitio que se merece, y es decir, en una posición estratégica para alcanzar los objetivos que como sociedad tenemos. Una de las 10 políticas palanca del proyecto del Gobierno español para implementar el plan de recuperación son las industrias culturales y deportivas como un vector de desarrollo y de implementación de estos objetivos, entre los cuales, por supuesto, está el del medioambiental y el de la sostenibilidad en general. O sea que quiero reivindicar la importancia de la cultura en nuestra sociedad y de las políticas culturales para protegerla y para fomentarla y desde luego, más si cabe en países como México o como España, que tenemos una cultura tan vasta, tan mestiza, si me permitís la expresión, ¿no? en esta casa en la que estamos, tan plurilingüe, en fin, o sea, tan rica y tan diversa, y que nos permite, creo que todavía más si cabe, ponernos en el lugar del otro y en fin, y trabajar para ello. O sea que, bueno, mi conclusión sería apostar por la cultura y que se convierta realmente en una política estratégica de cualquier gobierno, pero también a nivel internacional, y desde luego desde el Ministerio de Cultura y Deporte, y yo en particular, apostamos por ello. Muchas gracias. Pues esperamos que quienes nos vean sean partícipes de esta conversación, ¿no? En la que yo creo que, entendiendo que la cultura no es otra cosa que nuestro lugar en el mundo, ¿cómo no va a querer la cultura ser protagonista de un mundo sostenible, ¿no? Para mí ha sido un verdadero placer compartir esta mesa. Quería daros las gracias, he aprendido mucho de vosotros, Adriana, Fernando, Carmen, agradecer a la Fundación Casa de México proporcionar espacios, lugares de conversación, de visibilidad, que es algo necesario. Así que muchísimas gracias a todos, un placer. Muchas gracias, Enrique. Gracias.